CAN es un protocolo muy ampliamente utilizado actualmente, como todos sabemos, se utiliza mucho en la industria automotriz. Sin embargo, no solamente los vehículos, sino también en este caso, aviones, todo lo que son camiones, y también se va a la parte industrial y a parte médica, ¿no? Entonces, gracias a la gran confiabilidad que da CAN, se ha estado implementando en diferentes áreas, ¿sale? Pero bueno, vamos a comentar ciertas partes en este seminario, ¿no? CAN tiene que convivir con diferentes protocolos. Uno de ellos es LIN, que por ejemplo CAN se utiliza para, digamos, comunicación en el bus y prácticamente para que te comuniques a pequeños nodos. Lo puedes hacer directamente por LIN. Por ejemplo, aquí se puede notar cómo, digamos, llegas a un módulo de CAN y ese módulo de CAN generalmente se distribuye con otros módulos más pequeños, como por ejemplo puede ser en los controles de ventanas, para subir y bajar los vidrios, controlar, por ejemplo, la temperatura de los asientos, etcétera. Prácticamente siempre llega en un protocolo que es CAN y luego se distribuye a otro protocolo que puede ser LIN o inclusive protocolos embebidos que puede ser I2C, SPI, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy común que el módulo de CAN sea un módulo gateway, es decir, que reciba en un protocolo y transmita en otro, ¿sale? Entonces estos osciloscopios tienen esa capacidad de poder hacer ese tipo de análisis de gateways, de dispositivos gateway, ¿sale? Entonces, bueno, a la hora de estar haciendo la decodificación, pues necesitas hacer decodificación de dos protocolos a la vez, ¿no? Para ver qué es lo que recibe en un protocolo y qué es lo que transmite en el otro, ¿no? Y bueno, otros protocolos populares en la industria automotriz es FlexRay, que se esperaba un gran crecimiento, sobre todo en autos de alta gama. BMW era quien los estaba impulsando mucho. Y bueno, otro protocolo que es SEND, para lo que es sensores. MOS, que es un protocolo para lo que es todo lo que es multimedia y entretenimiento en el vehículo. Aquí la diferencia es que se lleva por fibra óptica. Y bueno, Broad Reach, que fue desarrollado por Broadcom y ahorita pues prácticamente evoluciona a lo que es y todos conocemos como Ethernet automotriz. De hecho, Ethernet automotriz va a ser el reemplazo de todos estos protocolos de comunicaciones para darle pues más livianez al vehículo. Le va a disminuir 30% el peso y el costo del arnés se va a disminuir en esa proporción. Entonces maneja velocidades de datos muchísimo más altas, ¿no? Bueno, algunas características interesantes de CAN es que, CAN significa Controlled Area Network, y bueno, fue desarrollado por Bosch hace algunos años. Es una señal que se transmite con dos cables de manera diferencial. ¿Qué significa que sea diferencial? Es que no lleva referencia a tierra, por lo tanto la comunicación o la señal va flotada. Si hay ruido en el vehículo, que es un vehículo, generalmente va a haber mucha generación de ruido. Al ser un protocolo diferencial, una señal diferencial, el ruido se le monta en ambos polos, se puede decir en la señal positiva, en la señal negativa. Entonces, como se monta en ambos polos, no sufre ruido, o sea, es inmune al ruido, porque lo que importa en una señal diferencial es la diferencia de voltaje que exista entre esos dos. Entonces, por eso tiene inmunidad a ruido, ¿no? Eso sí, y solo sí, se cumple con ciertos parámetros, como por ejemplo un skew perfecto y también una impedancia perfecta en ambos cables, ¿sale? Bueno, también lleva un reloj embebido, o sea que el reloj va dentro de los datos, o sea, todos los sistemas de comunicación necesitan una referencia de reloj, una referencia de sincronía. Entonces, esta referencia de sincronía está embebida en el mismo dato. O sea, lo primero que tiene que hacer el osciloscopio para hacer la decodificación, o el dispositivo bajo prueba para hacer la decodificación, tiene que hacer un clock recovery, una recuperación de reloj para
saber cuál es la referencia en tiempo, en sincronía, que necesita para hacer esta comunicación, ¿sale? Entonces, bueno, eso es un reloj embebido que van en los datos, ¿no? Entonces, bueno, es asíncrono, o sea, puede transmitir en el mismo bus de comunicaciones, puede haber muchos masters, muchos esclavos, muchos dispositivos transmitiendo simultáneamente, y va a haber un proceso de arbitration, o sea, un proceso de protocolo de ver quién va a ganar el canal. Y bueno, más adelante vamos a hablar de ese proceso de arbitration, que es quién le va a dar prioridad para ganar el canal, ¿sale? Y bueno, las velocidades de datos son muy bajas, estamos hablando de kilobits por segundo, y bueno, puede trabajar hasta 1 megabit por segundo como máximo, pero bueno, son velocidades muy bajas. Y el tipo de codificación es No Return to Zero o NRC, que es prácticamente una señal sin modulación, simplemente bits limpios, ¿no? Sin modulación, ¿sale? Entonces hay unos y ceros, y cada bit que se transmite, pues solamente transmite una unidad de datos, ¿no? Ok, entonces, bueno, hablando del formato de CAN, pues va a tener, hay diferentes versiones, pero bueno, digamos que una que vamos a encontrar más común es un bit recesivo, que es un bit que podamos decir que va en la parte positiva, y un bit dominante que va en la parte negativa. Puede estar al revés, o sea, puede ir al revés. Sin embargo, lo común que vamos a encontrar es que el bit dominante es el que le va a dar lo que es el bit arbitration, ¿sale? Es el que le va a dar la prioridad de quién va a transmitir primero, que tenga el bit más dominante. Vamos a ver esto un poquito más adelante, ¿no? Y luego siempre empieza el paquete de datos con un soft, que es un start of frame, y siempre va a terminar con un end of frame, ¿no? Aquí vemos el end of frame. Y luego viene un bit unos bits de identificador, que le va a decir quién es el que está transmitiendo, si son las bolsas de aire, si son los frenos, etcétera, ¿no? Luego, esta parte de RT, que va a ser la parte de transmisión, una parte de idle, y luego la parte del control field, y luego 4 bits de DLC, que también identifica de dónde viene el paquete y hacia dónde va, ¿sale? Luego viene la parte de data field, que es exactamente lo que está transmitiendo. Por ejemplo, si estamos hablando con vamos a ver presión de llantas, bueno, en estos bits viene información de cuál es la temperatura del motor, o cuál es la presión de las llantas, o cómo está girando las ruedas, etcétera, ¿no? Toda la información que se comparte, ¿no? Y bueno, después viene la parte de Cyclical Redundant Check, donde se revisa si la información sufrió alguna modificación. Ahí se revisa. Entonces, si el Cyclical Redundant Check, que va cambiando continuamente por medio de un algoritmo, cambia, o llega erróneo, entonces se descarta el paquete y se pide una retransmisión, ¿sale? Al final lleva un paquete de acknowledge, una sección de acknowledge, donde si entendió la información, entonces el dispositivo va a mandar un acknowledge. Si no entendió la información, va a mandar un no acknowledge, y también se lleva a cabo una retransmisión, ¿sale? Okay. Bueno, ese es el paquete de datos, el formato más utilizado, pero bueno, hay paquetes de datos extendidos y bueno, muchas versiones que vamos a ir viendo posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros como ingenieros tenemos la tarea de entender qué es lo que está diciendo el protocolo de comunicaciones, pues primero que nada tenemos que saber cuál es la sincronía. Habíamos comentado que tenemos que ver cuál es la velocidad del reloj, y entonces prácticamente hacer una referencia, como podemos ver aquí, de dónde está el reloj, y en cada flanco subido del reloj tiene que saber si es un 1 o es un 0. Por ejemplo, en este caso está transmitiendo 0, 0, 0, 0, 0 y luego 1, 1, 1, 1, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder sacar el paquete de datos que se está transmitiendo, y luego lo vamos a tener que comparar contra la cantidad de bits que ya vimos del start frame, del header, del DLC, del payload, etcétera, ¿no? Entonces ya
digamos que nos concentramos en el payload y ya vemos exactamente, dependiendo de los bits que estemos viendo, entonces ya sabremos qué es lo que está diciendo el paquete de datos, ¿no? Entonces, o la trama. Obviamente es una tarea bastante complicada porque sí te llevaría mucho tiempo. Entonces, bueno, la ventaja es con los osciloscopios o los protocol analyzers que tenemos es que tú puedes automáticamente decodificar esta información, hacer disparo, hacer trigger en un paquete en específico que tú tienes de interés y bueno, automáticamente te hace lo que es el clock recovery y bueno, tú ya no tienes que sufrir tanto, puedes esa parte facilitártela con el osciloscopio, ¿no? Como por ejemplo aquí, ¿no? Ya el osciloscopio te decodifica, te muestra el paquete de datos, la trama, inclusive te lo muestra en diferentes colores, te lo muestra en el lister. Y una gran ventaja que tiene el osciloscopio es que si por alguna razón tú tienes un error, como por ejemplo tenemos aquí un error de forma, tú puedes irte a analizar la forma de onda y ver si esa forma de onda tiene ruido, tiene un overshooting, tiene un undershooting, si los valores efectivamente están donde deben estar o visualmente tú puedes identificar si hay algún problema que puedes corregir, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de un protocol analyzer, nada más te da la información de la decodificación de los paquetes y los errores, pero no sabes qué es lo que está pasando a la señal. Entonces el osciloscopio te da esa ventaja, ¿no? Ok, entonces bueno, vamos a ir viendo ya por ejemplo cuando decodificas dos protocolos simultáneamente. Keysight tiene una gran ventaja en sus protocols decoders, que por ejemplo son los únicos osciloscopios en toda la industria que tienen la capacidad de decodificar en hardware, ¿sale? O sea, todo lo que es la comunicación la decodifican en hardware. Todos los demás osciloscopios en la industria lo hacen en software. O sea, capturan, lo suben a memoria y ahí en memoria ya lo decodifican en software. Entonces se vuelve extremadamente lento el osciloscopio. El único osciloscopio que lo hace en hardware con FPGAs internos que trabajan en el osciloscopio es Keysight. Y otra gran ventaja también es que tenemos protocol interleaving, o sea, podemos decodificar dos protocolos simultáneamente. Aquí podemos ver que tenemos con digamos, en azul CAN, el bus de CAN, y en verde el bus de LIN. ¿Sale? Como CAN es un poco más rápido que LIN, obviamente hay más transmisiones de CAN cuando tú recibes una de LIN, ¿sale? Entonces fácilmente tú puedes ver cómo un dispositivo gateway puede recibir una información y cómo en el siguiente tiempo está retransmitiendo esa información en un protocolo diferente, ¿no? Entonces es algo súper útil y es exclusivo de Keysight porque otros protocolos no tienen protocolo interleaving. Haz de cuenta que puedes decodificar CAN o decodificar LIN. Puedes tener los dos, pero en una captura solamente captura CAN y en la siguiente captura solamente captura LIN. Por lo tanto, tú nunca vas a ver en tiempo real lo que recibió en CAN y lo que transmitió en LIN, ¿sí? Ya estarías viendo en diferentes tiempos, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja que tienen que saber porque muchos dispositivos son de gateway, ¿sale? Y bueno, hay en un bus de comunicaciones puedes tener, por ejemplo, una distancia de hasta 15 metros, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate que ese dispositivo está transmitiendo y va a estar transmitiendo hacia por ejemplo, un ECU y obviamente por recorrer toda esa distancia puede suceder que llegue con un delay, con un tiempo diferente. Entonces, bueno, el estándar internacional te permite que llegue con cierta distancia, pero bueno, hasta cierto límite, ¿no? Para eso existe lo que es para eso existe lo que es, en este caso, lo que es el diagrama de ojo, donde tú puedes ver cómo se atrasa, pero que bueno, que cumpla con el estándar, ¿no? Vamos a ver aquí un poquito más adelante esa información de cómo puedes ver el diagrama de ojo. Ajá. Y bueno, el bit arbitration prácticamente lo voy a resumir en que, por ejemplo, en la primera sección del paquete se transmite siempre el start frame, ¿sale? Y en ese momento puede estar transmitiendo diferentes dispositivos al mismo tiempo y pueden causar colisiones. Entonces, en ese momento que existió la colisión,
entonces se ejecuta una retransmisión con un delay aleatorio, pero al mismo tiempo se va viendo quién es el que tiene mayor prioridad. En este caso, el que tiene mayor prioridad vuelve a retransmitir, para tratar de contender por el acceso del paquete del canal, del bus, y entonces se va dando cuenta los otros dispositivos que no tienen tanta prioridad, entonces se van creando tiempos de espera o de delay más grandes. Por ejemplo, imagínate que estás encendiendo, por ejemplo, el aire acondicionado, ¿no? O lo que es el radio, ¿no? Entonces, pero hay otros eventos que son mucho más urgentes e importantes, entonces ellos siguen ganando, siguen contendiendo por el canal y finalmente van viendo que otros tienen mayor prioridad y desisten, de tal manera que van liberando el canal, ¿sale? Entonces, al final, el que tiene mayor, el bit de mayor prioridad, es el que el más recesivo es el que tiene mayor prioridad y gana el uso del canal. Por ejemplo, este va a ser bolsas de aire, frenos ABS, etcétera, ¿no? Ok, entonces, bueno, en este caso aquí podemos ver, por ejemplo, este bit recesivo, cómo está transmitiendo diferentes, digamos, dispositivos están transmitiendo simultáneamente con el bit más recesivo. Como les había dicho, puede ser el bit recesivo invertido, positivo, o puede ser negativo, ¿no? Pero bueno, comúnmente lo vamos a encontrar como el bit recesivo negativo, ¿no? Entonces, aquí se ve cómo está contendiendo por ganar el canal y ya el que tenga un bit más bajo, un voltaje más negativo, es el que gana. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay tres paquetes transmitiendo simultáneamente y solamente el que tenga el bit más recesivo es el que gana el acceso al canal. Una herramienta que se llama Trigger por zonas, que te permite no solamente decodificar el protocolo de comunicaciones, sino también distinguir entre los bits más recesivos y entonces separar o decodificar cuando hay, a pesar de que existan colisiones. Ahorita lo vamos a hacer, ¿sale? Ahorita lo vamos a hacer esa parte, ¿sale? Para empezar desde cero, y aquí le damos, por ejemplo, Autoscale. Vamos a darle Autoscale. Aquí ya tenemos en este caso el generador transmitiendo la señal, ¿sí? Aquí está el generador transmitiendo una señal y vamos a darle Autoscale, pero en el canal 3, ¿sale? En el canal 3 vamos a darle Autoscale, pero en Display Channel. Ahí está. Ok. Ahí, como pueden ver, ya tenemos la señal de CAN, que tiene ciertas, en este caso, ciertos bits recesivos, ¿no? Como habíamos comentado, ¿sale? Entonces vamos ahí a que haga unas capturas y vamos a ver lo siguiente, ¿sale? Ok, ahí como pueden ver, ahí tiene algunos bits recesivos, ¿no? Que tienen mayor prioridad que otros, ¿sale? Ok, entonces, bueno, ahí, por ejemplo, nos vamos a apretar el botón de decodificación y le decimos que la decodificación, son todos los protocolos que puede decodificar el osciloscopio, pero vamos a decodificar en este caso CAN, ¿sale? CAN. Y ahora tenemos que irnos a las señales. Le decimos que estamos en el canal 3 del osciloscopio y luego le decimos el threshold. El umbral es bien importante, tiene que quedar exactamente a la mitad de la señal. Entonces, si movemos el valor del umbral, podemos en este caso dejarlo exactamente a la mitad de la señal. Eso es lo correcto. Y luego definimos la velocidad de datos que va a utilizar. Aquí, por ejemplo, como vimos, tenemos desde 10 kilobits por segundo hasta 5 megabits por segundo, si fuera en este caso CAN FD. Pero si es CAN, solamente llega hasta 1 mega. Pero fíjese cómo tenemos ahí errores, ¿sí? Errores si no tenemos la velocidad correcta, ¿no? Ahí, digamos, la velocidad correcta es 500 kilobits por segundo. Ahí ya está decodificando algo, ¿sale? Ahí está decodificando algo, ¿sale? No está decodificando, pero no está haciendo trigger en nada,
¿sale? Entonces, bueno, ya está decodificando. Sin embargo, nosotros podemos decodificar de manera hexadecimal. Aquí podemos ver cómo está decodificando de manera hexadecimal. Aquí ya bajamos el lister o la lista y podemos ver cómo está decodificando y nos da nuestro ID, nuestro tipo DLC y nuestros datos, el cyclic random check, y ver si hay algunos errores, ¿no? De por ahí de repente pueden aparecer errores, ¿no? En este caso. Y bueno, ahí puedes ver cómo está decodificando. Pero bueno, tendríamos que tomar una tabla, una hoja, y entonces ver efectivamente qué significan esos protocolos de manera hexadecimal. Entonces, pero bueno, estos osciloscopios tienen una gran capacidad de que pueden decodificar utilizando de manera simbólica. O sea, tú metes el archivo OBD, en este caso por ejemplo, aquí le digo, ¿qué es lo que quiero recuperar? Aquí tengo en esta memoria USB, tengo, por ejemplo, el CAN Symbolic, los datos BDCs de CAN Symbolic, ¿no? Aquí lo selecciono, le digo que está en la memoria USB, y entonces aquí ya le digo que lo haga un recall. Y observa cómo ya ahora ya no está en hexadecimal, sino ahora ya está en lenguaje simbólico, ¿sí? Ahí yo ya puedo ver, en vez de que diga palabras en hexadecimal, ya me lo traduce a un lenguaje entendible por el ser humano. Este archivo BDC prácticamente es una tabla donde pone los comandos en hexadecimal, que significa cada uno de esos comandos de manera simbólica. Entonces es muchísimo más fácil y entendible poder decodificar de esa manera, ¿no? Y bueno, lo ponemos en modo de run y vemos cómo está cambiando diferentes paquetes de datos, pero no estamos haciendo trigger en nada. O sea, lo que le hemos dicho que haga trigger es en un edge, y como todos tienen edge positivo, entonces no está decodificando más bien en todo, ¿no? Entonces lo vamos a cambiar a decodificación CAN, y por default viene start of frame, ¿no? Start of frame, end of frame, o sea, final de la trama, al principio de la trama, y podemos ver que obviamente todos los paquetes van a tener un inicio de trama, entonces va a hacer trigger en todo, ¿no? Pero vamos a buscar algo diferente, ¿no? Aquí podemos hacer, por ejemplo, en tramas, en paquete de datos, en remote ID, o inclusive en errores. Más adelante vamos a decodificar en errores, ¿no? Pero bueno, ahorita podemos decodificar de manera simbólica, utilizando, por ejemplo, mensaje y señal, ¿sale? Entonces, vamos al siguiente paso. ¿Qué tipo de mensaje quiero decodificar? Por ejemplo, si yo le pongo break and data, observa cómo no decodifica, está moviéndose, o sea, no está capturando nada. Si yo le pongo un single, no captura nada, porque no hay algún mensaje que sea break, ¿sale? Entonces vamos a otro mensaje que, por ejemplo, puede ser break system features. Ok, entonces ahí sí existe, ¿no? Aquí vamos a ponerle break system features. Ahí está. Si yo le digo break torque, ahí no hace decodificación. Un cluster information, por ejemplo, en cluster information me dice cluster information, y puede ser, por ejemplo, packet detect, odómetro, aceleración permitida, negada, ¿sí? O sea, tenemos una gran cantidad de paquetes donde podemos ver que efectivamente sí está decodificando, o no existen esos paquetes, no se están transmitiendo, pues no hace trigger con nada, ¿no? Entonces, bueno, etcétera, ¿no? Ahí podemos hacer todo tipo de decodificación, ¿no? Y podemos irnos a las señales, o podemos irnos a las, por ejemplo, al valor, o inclusive a pues todas las diferentes características que tiene la señal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a algo que es muy importante en todos los ingenieros es, aparte de estar viendo el protocolo, tenemos que estar seguros de que no haya, en este caso, errores, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo solamente un paquete, déjenme hacerme un poquito más para atrás, pero si adquiero más tiempo,
observa cómo se va llenando, se va llenando de información, ¿no? Pero por ahí podemos ver que aparecen unos rojitos. Entonces, observa cómo, si a mí me interesa saber que mi transmisión no exista errores, ¿sale? Entonces, un trigger muy importante es ver errores. Pero bueno, antes de meter el trigger, vamos a parar aquí la captura con este tiempo que tenemos aquí de 5 milisegundos por división, 50 milisegundos en total. Y le vamos a poner aquí algo que se llama search. Vamos a buscar en el search, le vamos a poner que scan, y le vamos a decir que en el lister lo haga, pero quiero buscar errores, ¿no? Todo tipo de errores, ¿sale? Observa cómo aquí captura un error, pero también aquí en la parte del bus me muestra estos errores. Y observa cómo aquí en esta parte me aparecen unas, déjame usar el mouse, aquí me aparecen unos como dientes como colmillos de vampiro, donde me muestra exactamente dónde están los errores, ¿sale? Entonces yo puedo irme, y aquí me dice exactamente en qué tiempo están esos errores. Entonces yo puedo irme al botón de navegación, y aquí en el botón de navegación le puedo decir que haga la navegación en el lister. Entonces de tal manera, si yo doy clic aquí, o le doy clic aquí, me lleva al primer error que encontró. Bueno, estamos en el segundo, nos vamos a regresar al primero. O sea, no tengo que estar revisando toda la forma de onda, sino me voy exactamente a donde identificó errores. En el segundo 956, y luego en los 4 milisegundos nuevamente encontró otro error, ¿sí? Ahí podemos ver el error de acknowledge. Entonces, bueno, les comentaba que como ingenieros necesitamos estar seguros de que no tiene errores. A lo mejor si tú lo pruebas a una temperatura o lo pruebas en ciertas condiciones tu dispositivo CAN, no vas a encontrar errores. Pero si ya lo congelas o lo supercalientas, puedes llegar a presentar esos errores, ¿no? Entonces vamos a por ejemplo, a utilizar ahora como trigger. Vamos a cambiar el trigger y le vamos a poner, por ejemplo, quiero saber solamente errores de cyclical redundant check, ¿no? Entonces le doy single y ahí ya veo que no tengo, bueno, sí tengo errores de cyclical redundant check. Ahí lo puedo revisar, ¿sí? Ahí está el error de cyclical redundant check, pero de trama, ¿sale? Entonces vamos a hacer uso de lo que es en este caso ahora, la memoria segmentada, porque si te fijas, pues si lo pongo a correr, cada cuando sucede este error, es muy poco frecuente, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta parte me aparece cuántos errores se han capturado. Por aquí voy a hacer una captura de 100 milisegundos, eso quiere decir que voy a tener un segundo de captura en toda la ventana de tiempo, ¿sale? Y entonces le digo en el search que me diga los errores de cyclical redundant check que hay, ¿sale? Fíjate, en un segundo solamente encontró 1, 2, 3, 4 errores, ¿sale? Pero a lo mejor yo necesito capturar 100 errores porque necesito ver qué tan repetitivo es y a qué se debe ese error, o sea, qué es lo que está causando ese error. Entonces necesito capturar más eventos. ¿Y qué sucede si yo no tengo memoria segmentada? Observa cómo si pongo el zoom, aquí voy a habilitar el zoom. Bueno, la velocidad de muestreo, ya no es tan buena, si te fijas. Por ejemplo, aquí, en este bit, ya no baja tan rápido porque ya está tomando una muestra aquí, otra muestra acá, y lo demás lo interpola linealmente. Entonces ahí pudo haber habido un 1, un 0, 0, 0 y luego un 1, pero nada más me está capturando un 0. Entonces aquí hay un error de trama. Dice, pues yo ya no le entiendo. Aquí ya no le entiendo, ¿no? Entonces, bueno, para que eso no suceda, entonces para eso se utiliza memoria segmentada, ¿no? Entonces vamos a poner a correr aquí, vamos a abrirlo el tiempo, perdón, vamos del otro lado, y entonces vamos a capturar solamente un error, ¿sale? Ahí tenemos. Entonces le damos single y podemos ver que ahí tenemos
un error, nada más un error, ¿sale? Ok, entonces vamos a habilitar lo que es la memoria segmentada para que ahora vean cómo funciona esta parte, ¿no? Ahí tengo un error de, de trama, ¿sale? Ok, ahí está. Ahora, vamos a habilitar la memoria segmentada, le doy a adquirir, aquí hay una opción de segmentada, en el número de segmentos le voy a poner el máximo número de segmentos para que vean que es 1000, y entonces habilito el botón de segmentada. Observen cómo, tengo que darle single, observen cómo ahí empieza a adquirir los 1000 segmentos, aquí va adquiriendo 86 errores, para que no tarde los 1000, porque no vamos a tardar mucho tiempo, lo voy a parar, pero ahí capturó 190, casi 200 errores, ¿no? Y luego está haciendo un análisis de todos los errores, ¿sale? Entonces yo puedo ver cómo efectivamente capturó ahora puros errores, ¿no? Entonces yo puedo ver aquí en el lister cómo prácticamente va a mostrarme exclusivamente errores, porque yo ahora metí en la memoria del osciloscopio solamente los paquetes que a mí me interesan. Todos los demás paquetes que no me interesan, eso no lo meto en la memoria del osciloscopio, ¿sale? Ok, muy bien. Entonces, aquí tenemos esos errores y aquí puedo ver en esta lista exactamente la estampa de tiempo de cuando sucedió cada uno de esos errores, ¿no? Por ejemplo, el 188, aquí sucedió el 199 y vamos con el 199, ¿no? ¿Ok? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Imagínate que este error es muy raro. Este error es muy raro, ¿sale? Y resulta que tú tienes que reproducirlo, pero para que lo vuelva a suceder es muy difícil, ¿no? Es muy complicado que vuelva a suceder este error, ¿no? Pero ¿qué tienes aquí en el osciloscopio? Tienes un Arbitrary Waveform Generator. El Arbitrary Waveform Generator tú puedes con un clic, o más bien 2 clics, puedes descargar este paquete que acabas de capturar para que se haga playback en el mismo generador del osciloscopio, ¿no? Y entonces ya te sirva como señal para ejercitar esa falla que tú estás teniendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aprieto aquí el botón de, en este caso, de Waveform Generator, ¿sí? Aquí está la opción de arbitrario, puede ser, obviamente, tener señales cuadradas, arbitrarias, etcétera. Y entonces, lo que yo voy a hacer es editar la forma de onda, y le digo que lo que tenga en memoria en el canal 3 lo cargue al Arbitrary Waveform Generator, ¿no? Y ahí lo carga, ¿sale? Y ya ahorita ya está haciendo playback de esa señal. Lo que voy a hacer es que voy a desconectar aquí el cable del generador de señales y se lo voy a poner al generador de señales del mismo osciloscopio, para que tú puedas ver cómo efectivamente ya aquí se está generando la señal que yo había capturado, ¿no? Déjame quitarle la memoria segmentada, le quitamos aquí memoria segmentada para que sea una captura normal, y observa que me pongo a darle run, y observa cómo ahora está reproduciendo la señal que yo creé, ¿no? Ahora, y está decodificando, ¿sale? Y con el mismo error que yo había detectado, exactamente la misma señal, ¿sale? ¿Qué sucede? Es lo siguiente. Ahora, por ejemplo, yo puedo editar la señal, por ejemplo, puedo ir aquí a editarla. Aquí puedo crear por ejemplo, aquí cerquita le puedo crear un glitch hacia abajo. Aquí en este otro le voy a crear un glitch hacia arriba, ¿sí? Y entonces observa cómo en tiempo real la señal ya tiene ese glitch, ¿sí? Observa aquí, tiene ese glitch, y aquí le metí el otro glitch, ¿sale? Entonces observa que sí, efectivamente, es como fácilmente puedo estar editando la señal en tiempo real, sin necesidad de bajarlo a un software en una computadora, ¿sale? Y también en el Arbitrary Waveform Generator puedo cambiar, por ejemplo, en este caso, la frecuencia, la amplitud, o cualquier tipo de configuración, ¿no?
por ejemplo, aquí le puedo agregar ruido, ¿no? Aquí le voy agregando ruido a la señal, o sea, como le voy agregando ruido, y vemos cómo el osciloscopio sigue decodificando, ya le empieza a costar más trabajo, pero podemos crear ese tipo de escenarios con nuestro dispositivo bajo prueba para ver si es capaz de trabajar con estas condiciones, ¿no? Modificando la señal, causándole un cambio de amplitud, cambiándole la frecuencia, cambiando el data rate, por ejemplo, o inclusive incrementándole el ruido, ¿no? Para hacerle pruebas de sensibilidad, ¿sale? Entonces, bueno, eso es algo muy bueno que puede hacer con el mismo osciloscopio, ¿no? Bueno, me voy a regresar aquí ahora al generador de funciones donde teníamos esta señal. Boost Arbitration, ¿no? Vamos a poner un trigger diferente. Vamos a poner un trigger diferente, Start of Frame, ¿sí? Para que estén todos los eventos, ¿no? Entonces ahora quiero ver quién es el dispositivo que tiene mayor prioridad en el bus. Tengo que dibujar un cuadrito y le digo que debe de interceptar, pero en el canal 3, porque estoy utilizando el canal 3. ¿Sí? Ahí no hay nada que haga trigger. Lo subo un poquito, lo subo otro poquito, ahí está, ya hizo trigger con este evento. Vamos a ponerlo acá, ¿sí? Con este evento, ¿sale? O puedo yo, por ejemplo, en vez de decirle que haga trigger con el más importante o el que tiene mayor prioridad, yo le puedo decir, no quiero que hagas trigger ahí, que no intercepte, ¿no? Entonces ya fíjate cómo hay 3 dispositivos contendiendo por el mismo paquete, ¿sale? Entonces yo ahí puedo agregar otro, contendiendo por el mismo bus. Y algo que no les comenté es que aquí también tenemos conteo de tramas, saber por ejemplo la carga de cuántos dispositivos están transmitiendo simultáneamente, o sea la carga es el 24% de la capacidad total del bus, y cuántos errores están presentando. Estamos hablando de muy poquitos errores, ¿no? De errores de tramas, ¿sale? Entonces son como estadísticas que te dicen cuál es el estado del bus en ese momento, ¿no? Pero bueno, aquí podemos, regresándonos a esta parte de aquí, podemos poner otro trigger que le diga que no intercepte, o a lo mejor le digo que sí intercepte en ese punto, ¿no? Entonces ahí está, ahí capturó 2 eventos, pero bueno, esos 2 eventos al parecer corresponden a la misma situación, ¿no? A la misma situación, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver que estos eventos no tienen tanta prioridad porque es las llantas, ¿no? La velocidad de las llantas. Pero bueno, vamos a quitar este trigger y vamos a quedarnos solamente con el que es más importante, ¿no? Y aquí podemos ver cómo este bit que es el más importante, vamos a capturarlo aquí, este es el que tiene mayor importancia, ¿no? Y obviamente puedo estar, por ejemplo, viene seguido. Sí, es el bus que tiene más importancia, ¿no? Ahí podemos ver que, bueno, dice que es la velocidad de las llantas. Algo debe estar pasando en la velocidad de las llantas, porque ahí está sucediendo que es el bit más importante, pero no en el start of frame, sino en el end of frame. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a platicar un poquito de lo que es FD, que es Forwarding Data, que es un paquete de datos que tiene mayor, digamos que en vez de que transmitas 8 bytes, transmite 64 bytes y puedes llegar a tener, en este caso, mayor velocidad de datos, hasta 10 megabits por segundo, utilizando el mismo bus de comunicaciones de CAN, ¿sale? Donde podemos ver cómo observa como en esta sección, o sea, primero la primera sección de datos, es exactamente igual, el mismo protocolo de CAN, a la misma velocidad de datos puede ser 500 kilobits por segundo, pero en la sección de payload, donde se llevan los bits de datos, ahí se transmite con muchísimo mayor velocidad de datos.
estamos hablando que puede ser hasta 10 megabits por segundo. Aquí podemos ver que en el canal 1 tenemos CAN, en el canal 2 tenemos LIN, y cómo estamos decodificando simultáneamente CAN y LIN. Y bueno, es algo muy bueno. Déjame ver aquí la prueba de máscara. Creo que es esta. Aquí está. Bueno, el estándar internacional de CAN prácticamente la única prueba de transmisión que te define para que tú puedas saber si este dispositivo transmite correctamente o no. Y también todos los dispositivos que están conectados en el bus, que como hemos comentado, pueden estar a una distancia de hasta 15 metros y pueden retrasarse bastante. Bueno, tienen que cumplir con la prueba del diagrama de ojo. Aquí, como tú puedes ver, en este caso, estamos prácticamente el osciloscopio se configura a la unidad de un bit. Y entonces ahí, por ejemplo, si le hago, por ejemplo, voy a poner clear display, aquí está. Entonces le hago un single, observa cómo ahí está transmitiendo un 0, un 0 y luego otra vez 1. O sea, viene de 1, un 0 y luego un 1, ¿no? Entonces aquí le voy a dar, prácticamente está transmitiendo, hasta ahí transmitió un 0, 1, 0, ¿sale? Y así, si lo pongo en modo de RON, ahí puedo estar capturando en persistencia infinita, sincronizado al reloj, porque el reloj debe pasar aquí en medio, exactamente en la mitad, ¿sí? Entonces, es ahí como estoy viendo que todas las capturas de los eventos, ¿sale? Que están sucediendo. Y cualquier error va a quedar capturado en la prueba de máscara, ¿sí? Por ejemplo, aquí capturo un error, y entonces yo puedo analizar qué es lo que está pasando, por qué sucede este bit que no llega a la amplitud correcta, ¿sí? Entonces si queda capturado en la parte de arriba o la parte de abajo, pues falla el error, ¿no? Falla la prueba. Es una prueba muy buena para manufactura, donde tú puedes hacer de una sola prueba, puedes asegurarte de que tu transmisor está funcionando correctamente en los tiempos que pide el estándar.